Señor, hemos venido a ministrarte, a adorarte. Miércoles 23 de agosto. Hermanos, un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, quiero agradecer como siempre a todos aquellos que comparten este audio, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y también quiero recordarles que desde febrero de este año, todos los audios, los audios de todos los días, están guardados en YouTube, ¿verdad? Para quienes deseen escuchar los audios de este año, ¿verdad? Insisto, desde el 15 de febrero de este año están subidos en YouTube. Solamente le invito para que usted vaya a mi canal de YouTube. Aparezco como Padre Fredis Romero, Fredis con S al final, Padre Fredis Romero. Dele like para que también por ahí usted pueda guardar esos audios, ¿verdad? También decirles que en ese canal de YouTube se transmite la Santa Eucaristía Dominical, la misa del día domingo. Ahí también a las 9:30 de la mañana se transmite en vivo, ¿verdad? Todo esto pues para poder crecer en este ministerio y obviamente el tener más formas, ¿verdad? Y más espacios para poder compartir la palabra. Así que vaya a YouTube, busque ahí en mi canal Padre Fredis Romero y con todo gusto pues ahí le estaremos enviando todos los días, ¿verdad? Esos audios para mayor crecimiento espiritual. Así, hermanos, el evangelio para hoy está tomado de San Mateo capítulo 20 versículos del 1 al 16. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando le llegó su turno, los primeros creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tener rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos leído, hermanos, esta parábola que es llamada como parábola de los viñadores. Esta parábola, déjenme recordarle que únicamente aparece en el Evangelio de Mateo, y es una parábola que genera mucha admiración sobre los misterios del reino de los cielos que nos presenta. Ahora, debo también recordarle que esta parábola tiene como contexto
la pregunta que el apóstol Pedro le ha formulado al Señor. Cuando el día de ayer veíamos, cuando el Señor dijo, difícilmente los ricos entrarán en el reino de los cielos. Debido a todo eso, fue que los discípulos le dijeron, Señor, entonces ¿quién podrá salvarse? Pero finalmente, después de la explicación del Señor, ellos le dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Ante esa pregunta, es que el Señor Jesús ahora les va a responder con esta parábola. Y vea que les dijo, el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Este hombre pues obviamente tenía un viñedo y necesitaba contratar obreros para que trabajaran en su viña. Ahora, debo recordarle que para Israel, en este tiempo, o sea, en el siglo I, el horario de trabajo era de 12 horas, o sea, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 12 horas de trabajo. Y es acá donde, de acuerdo a esos criterios, se nos dice entonces que al amanecer salió a contratar obreros y acordó pagarles un denario por día. De acuerdo, hermanos, a estudiosos de la Biblia, un denario era el salario de un día de trabajo, ¿verdad? Ahora, ese día de trabajo, más bien, eso era lo necesario para una familia para poder vivir o poder alimentarse un día. Es aquí entonces donde se nos dice que salió a media mañana, o sea, salió a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, y vio a unos que estaban desocupados en la plaza, y los envió a trabajar a su viña. Pero vea que a esto les dijo, vayan a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Luego dice el texto, salió de nuevo a mediodía, o sea, a la hora sexta, ¿verdad? Que son las 12 del mediodía. De igual manera, salió a media tarde, o sea, a la hora novena, que es las 3 de la tarde. Y por último dice que salió al caer la tarde, o sea, a la hora undécima, que para nosotros sería las 5 de la tarde. Pero veamos cómo a todos ellos les dijo, vayan a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Ahora, notemos que los últimos, o sea, los que entraron a las 5 de la tarde, solo trabajaron 1 hora. Los penúltimos trabajaron 3 horas. Y así hasta los primeros, que estos sí trabajaron 12 horas. Ahora, al atardecer, o sea, a las 6 de la tarde, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Es decir, que primero se les pagó a quienes habían trabajado 1 hora, luego a los que trabajaron 3 horas, luego los que trabajaron 6 horas, luego los que trabajaron 9 horas y finalmente los que trabajaron 12 horas. Pero curiosamente a todos les pagó un denario. Ahora, aquí surge entonces para nosotros una pregunta. ¿Por qué el dueño de la viña está haciendo esto? ¿Por qué les paga un denario? Y la respuesta es porque eso fue lo acordado. A los demás, vea que les dijo, te pagaré lo que sea justo. Y lo justo era un denario. Pues un denario era lo que una familia necesitaba para comer en un día. O sea, el pagarles un denario, eso era lo justo. Ahora, dice la palabra que cuando les llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario. Ahora, al recibirlo,
comenzaron a reclamarle al propietario, ¿verdad? Diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor, ¿verdad? Notemos cómo se están quejando del pago. Y alguien diría, bueno, es que es injusto que les den un denario cuando ellos sí han trabajado. Y fíjese, hermano, que lo justo o injusto depende desde el punto de vista donde usted lo vea. Porque si lo ve desde la óptica del mundo, eso no puede ser, ¿verdad? O sea, si lo vemos desde la óptica de la falsa justicia del mundo, eso es injusticia, ¿verdad? Porque ellos podrán decir, no, es que es injusto que uno que trabajó solo 1 hora y el otro que trabajó 12 horas reciban el mismo salario. Ahora, las personas pueden catalogar como injusta esa acción, porque decía, lo ven desde la óptica del mundo. Y usted sabe, el mundo se basa en leyes, aunque sean injustas. Ahora, si lo ve desde el punto de vista del reino de Dios, eso es lo justo. ¿Por qué razón? Porque ya dijimos, un denario era lo que una familia necesitaba para alimentarse, para vivir un día, ¿verdad? O sea, el denario era el salario mínimo, diríamos nosotros, por el cual una familia podía sostenerse. Vemos entonces cómo ahora están los reclamos, y es interesante cuando el Señor le responde y le dice, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos, le dice, en que te pagaría un denario? Y en realidad, hermanos, eso fue lo acordado, ¿verdad? Cuando allá a las 6 de la mañana salió a contratarlo, les dijo, vayan a mi viña y les pagaré un denario por día. O sea, eso era, como le dice el amo, eso era lo acordado. Ahí no había, ¿verdad?, ningún incumplimiento de lo acordado. Pero en realidad, el Señor sabía que había algo más de fondo. O sea, ahí había otras cosas, ¿verdad? Y por eso le dice, toma lo tuyo y vete, pues yo quiero darle al que llegó de último lo mismo que a ti. Y vea, aquí es donde viene lo que le decía, que había más, y le pregunta, ¿que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O es que tienes envidia porque yo soy bueno? Le dice también, ¿te molesta que yo sea bueno? ¿Te molesta que yo sea justo? Y fíjese, hermano, que aun cuando esto parece ser una historia, ¿verdad?, una historia pues no tan real, hoy en día hay personas así. Fíjese, todavía hay personas que se molestan cuando ven a su prójimo prosperar. Se molestan cuando ven personas, hermanos tal vez de su comunidad, muy bendecidos. Se llenan de envidia cuando ven que Dios es bueno con ellos, ¿verdad? Se llenan de envidia, así como aquel hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando el padre pues lo recibe, le da un anillo, le pone sandalias, le da ropa nueva y lo restituye como su hijo. Es ahí donde recordemos cuando llegó el hermano mayor, no quería entrar, ¿verdad? Estaba envidioso y todavía le reclamó al papá y le dijo, cuántas veces yo nunca he desobedecido tus órdenes y cuántas veces tú me has dado aunque sea un cabrito para comerlo con mis amigos. O sea, él estaba celoso, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, no hay razón para entrar en esos celos.
¿verdad? No hay razón, porque es Dios el dueño de todo. Ahora, recuerde, esta es la respuesta a Pedro. Pues con esto el Señor le está diciendo: todo lo que les voy a dar, se los daré no porque lo merecen, sino porque soy bueno. Es decir, todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos, hermanos, por su gracia. Todo lo recibimos por la gracia de Dios. Pero vea, esta parábola nos deja a nosotros varias enseñanzas. Y una de las enseñanzas que nos deja esta parábola es que el reino de Dios, hermanos, es el reino de la justicia. Y por eso es que es importante que nosotros estemos caminando en justicia. Pero también, hablando de la justicia, en el reino de Dios recibimos lo justo. ¿Y qué es lo justo? Bueno, lo que en verdad necesitamos. O sea, eso es lo que recibimos, ¿verdad? Recibimos lo que necesitamos. Y no debemos, hermanos, de molestarnos porque Dios está bendiciendo a los demás. Mire, yo en lo personal digo, yo me alegro cuando veo que hay hermanos que antes pues andaban a pie, ¿verdad? Hoy ya tienen su carrito, ¿verdad? Cuando pues hay hermanos que van progresando, ¿verdad? Que sus hijos pues van alcanzando ya el coronar una carrera. Uno se alegra cuando ve al pueblo de Dios bendecido, cuando vemos pues la fidelidad de Dios y vemos esas personas gozando de esa respuesta del Señor. Eso es algo maravilloso. Y yo creo que no hay razones para que podamos nosotros entrar a sentir celos, a sentir envidia. No, ¿por qué razón? Porque Dios, hermanos, a cada uno nos da lo que necesitamos. O sea, Dios a nadie deja burlado, a nadie deja esperando sin entregar y encontrar nada. Al contrario, el Señor se glorifica en las necesidades de su pueblo. Por eso, yo le invito para que en este día podamos nosotros comprender que no importa, hermanos, si hoy, como dice el texto, y es una frase con la que termina, cuando dice los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. En realidad, esta frase es una frase que se utiliza bastante para dar a entender otras enseñanzas. Pero notemos, hermanos, cómo el Señor está diciendo que aunque lleguemos por último, para Él somos los primeros. Que aunque lleguemos ya por último, en el último espacio, verdaderamente el Señor nos pondrá primeros para la gloria de su nombre. Y yo le animo para que de esa manera podamos nosotros reconocer cómo el Señor está haciendo obra maravillosa, cómo el Señor está esperando para que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Por eso, hermanos, en el reino de Dios, Dios hace lo justo. Dios nos da lo justo para poder siempre honrar y glorificar a Dios. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Glorioso,
tan bello y tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.